Lucía, empezamos por el principio. Vamos a hacer balance del curso pasado. ¿Cuántos casos se dieron y, sobre todo, se llegaron a resolver? Bueno, pues los datos que yo te he traído aquí no me ha dado mucho tiempo a organizarlos, pero he traído desde el año 2016, del 2016, o sea, todo este curso quitando el trimestre pasado. Entonces, durante estos 6 meses, hasta agosto, hemos contabilizado en Palencia 16 casos, con nombres, apellidos y colegios. En estos 16 casos, no todos son acoso escolar, pero sí que es cierto que, porque las edades que nosotros contamos con ellas van desde los 7 años hasta los 16. ¿Qué ocurre? Que los niños que tienen 7 años, 8 años, posiblemente no sufran acoso escolar propiamente dicho, pero sí hay un conflicto escolar que, si no se soluciona, normalmente desemboca en un acoso en toda regla. ¿Qué ocurre? Nosotros, los niños que tenemos ya más mayores, nos están diciendo, incluso los padres también nos lo dicen, que su niño había empezado a tener conflictos con 8 años, 6 años, 9 años, y que, como no se ha solucionado, ahora ya hay un acoso escolar de libro, casi todos son de libro. Unos reconocidos por los colegios o por las direcciones provinciales y otros no. Pero vamos, si un acoso escolar tiene una serie de premisas con las que se dice, eso es como cualquier diagnóstico, si tú tienes esto y esto y esto y esto, diagnóstico tal cosa. Bueno, pues si los niños sufren persecución por parte de los otros compañeros, sufren malos tratos psicológicos, sufren insultos, ya nadie quiere estar con ellos, el niño empieza a tener problemas de rendimiento escolar, no quiere ir al colegio, tiene problemas, somatizaciones, devuelve por las mañanas, los lunes lo pasa mal, en los chats que se mueven le insultan. ¿Cómo se le llama a eso? Bueno, pues todavía hay personas que se resisten a decir que eso es acoso escolar. No sé por qué no tenemos que tener miedo a diagnosticar las cosas, solamente se van a solucionar las cosas que se diagnostican y se diagnostican bien. Que yo estoy de acuerdo con algún inspector de Palencia que me dice que muchos son conflictos. Pero ¿y qué se hace? ¿Qué se está haciendo con los conflictos que se generan entre los niños? Pues dejar que, como son conflictos, pues no pasa nada. Esos conflictos, cuando llegan a 12 años, se convierten en ideas suicidas o en suicidios consumados. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero las realidades que vemos a nuestro alrededor son esas. Nosotros, siempre lo he dicho, el primer caso que nosotros tuvimos era un niño que no se suicidó porque Dios no lo quiso, pero estuvo 5 días en la UCI. Entonces no salió a la prensa, vosotros no visteis conocimiento de ello, porque gracias a Dios pues salió bien. Pero a mí una situación tan grave como estas, y las tenemos, o sea, no me las estoy inventando, y los profesores lo saben, y hay gente que todavía dice que son cosas de niños. Seamos serios, que yo creo que son cosas que trascienden mucho más. Yo sí que me llama la atención, ahora que estaba comentando, hasta qué punto viene bien, imagino que doy por hecho que para visibilizar el problema, que se hable de ello, por ejemplo, en los medios de comunicación, o más que eso incluso, que se hable de casos concretos que al final trasciendan estos casos. No sé si pueden ser, doy por hecho que beneficioso porque se debate sobre la cuestión, pero no sé si luego, en el caso del afectado, de la víctima, puede ser contraproducente. No, vamos a ver. A nivel técnico, creo que todas las cosas hay que sacarlas a la luz. Tenemos que salir del armario, porque si no salimos del armario no conseguimos poner los recursos adecuados para solucionarlo. Si nos callamos, eso te pasa en cualquier tipo de acoso. Nuestra asociación no solamente lleva acoso escolar, también lleva acoso laboral. En el acoso en el ámbito doméstico no nos hemos metido porque hay otras asociaciones, pero todas son lo mismo. O sea, la víctima sufre de la misma manera en cualquiera de las situaciones de acoso. Y el silencio es la que lo ampara todo. Cuando un niño es capaz de decir, me está ocurriendo esto, tiene un gran paso de su problema solucionado. Cuando se lo calla, lo que hace es reforzar al agresor o a los agresores. Nosotros creo que, y esto es importante decirlo, y que los medios de comunicación se hagan eco de ello para que a ver si las entidades que tienen que hacerse eco también se hacen. En España, nuestro sistema educativo, a nivel de acoso, se centra en las víctimas y en los agresores, fundamentalmente.
Y eso es una equivocación. El método Kiva, que es el que está funcionando mejor a nivel internacional, es un método finlandés, que se ha hecho después de conseguir ver una serie de situaciones tremendas que se produjeron en ese país, en donde niños entraban en la clase y disparaban y mataban a 5 o 6 niños y a sus profesores porque habían sufrido acoso por parte de ellos. Eso les hizo a ese país ponerse las pilas y decir, ojo, y lo han estudiado muy bien. Y creo que hay muchos países que lo están copiando. En España todavía no, porque el implantar ese programa es costoso, pero desde luego a la larga los resultados son estupendos. Pero bueno, aquí los recursos económicos son los que más mandan y en fin, bueno, estamos como estamos. Entonces, aquí ese sistema, el sistema Kiva, se basa fundamentalmente en el trabajo con el equipo. O sea, ellos dicen que el acoso laboral no es un problema de 2 niños, el agresor y la víctima, sino que dicen que es un problema de grupo. Y es cierto, nosotros, si ayudas al niño, a la víctima, y ayudas al agresor, que es otra víctima también, no se solucionan los problemas. Cambiando a los niños de colegio no se solucionan los problemas, que aquí es el sistema mejor. Se cambia a los niños, de hecho, de los 15 que tengo yo aquí, así como 7 se han cambiado de colegio. Se han cambiado de colegio, lo cual, ¿qué se ha pasado con el agresor? Nada, no se ha hecho nada. El agresor, al contrario, se ha reforzado, su autoestima se ha reforzado, diciendo, yo he hecho todas estas barbaridades con estos niños, con este niño, no ha pasado nada, he conseguido que se largue del colegio. Fíjate qué éxito más importante de cara incluso a los demás niños. O sea, se ha reforzado la posibilidad de que un niño que agrede es un niño que se sale con las suyas. Eso es una enseñanza tremenda. Por un lado es lo que digo, que a la víctima se le cambia de colegio o se le cambia de clase. Al agresor no se hace casi nada. En la práctica, a pesar de que si esto a lo mejor lo oye algún inspector me llame la atención, pero es una realidad. Yo, cuando hemos visto a los niños, le hemos preguntado al colegio, oiga, ¿qué ha pasado con el niño? Bueno, pues le hemos echado la regañina, como mucho le hemos castigado un par de días sin ir a clase, lo cual a veces para ellos es un auténtico placer y es un auténtico, no castigo, sino todo lo contrario. Entonces, ¿y con la clase qué ha pasado? La clase es la base fundamental para evitar el acoso, porque un niño agresor tiene que apoyarse en otros niños. El niño agresor tiene una problemática psicológica muy clara, tiene la autoestima muy baja, no es aceptado por los niños bien, le tienen miedo porque es un bravucón o es un matón, entonces tiene que ganarse la simpatía de los niños haciéndose valer. ¿Cómo se hace valer? Pues a veces con las agresiones hacia los demás, haciéndose el machito. Eso, con la psicología del adolescente y demás, que tenemos que tenerla en cuenta también, es importante. Los niños necesitan en estas edades ser reconocidos por el grupo. El grupo de referencia para ellos es su grupo escolar y tienen que estar muy bien aceptados. Entonces, el niño que no es muy aceptado hace a veces barbaridades para que sea el ídolo de la clase, ¿no? Entonces, nos olvidamos del resto de la clase, que es colaboradora total y absoluta de los casos de acoso. ¿De qué manera es colaboradora la clase? Todas las clases saben si hay un acoso en esa clase. Todos los niños lo saben. Y los profesores que no lo sepan, pues que se lo hagan mirar, ¿eh? Porque un profesor que lleva 9 meses en una clase y no ve si un niño es agredido, si un niño es maltratado psicológicamente, si un niño es apartado socialmente del grupo, pues es que yo creo que mira para otro lado. Y yo no quiero echar la culpa a los profesores, pero algo tendrán alguna responsabilidad tendrán. También como padres tenemos las nuestras, ojo, pero ahí en este caso también la tienen. Entonces, con el grupo hay que trabajar. Y el sistema Kiva trabaja muy bien con el grupo. No trabaja tanto con la víctima como con el agresor, sino como el grupo, generando grupos de ayuda, generando niños responsables, generando la solidaridad, no la competitividad como estamos haciendo nosotros en nuestro sistema educativo, generando todos esos valores de libertad para expresar lo que sienten sin necesidad de que sean acusados de niños acusicas o de niños que van haciéndole la pelota al profesor diciéndoles no. Hay que ser muy valientes para ser un niño y decirle a un profesor,
oiga, a este niño le están haciendo daño el resto. Eso no es de niños que comenten las cosas en plan de cotilleo con un profesor, no, hay que ser muy valientes porque sabe que las repercusiones con los demás niños pueden ser nefastas, ¿no? Entonces, tenemos que apoyar a esos niños que son valientes para hablar, tenemos que apoyar al grupo, que a veces son gente que prefiere mirar para otro lado y no meterse simplemente, no porque sean ni buenos ni malos, que no estamos aquí valorando la bondad y las maldades de los hechos, sino que se tienen que implicar, pero eso tenemos que ayudarles a educarles para que se impliquen, porque si no, no terminaremos con el acoso. Hasta que llegue ese momento en el que se trabaje con el grupo, vamos a analizar la evolución de los casos de los que nos habla, que han detectado, cómo se ha solucionado. Comentaba que en la mitad de los casos se ha movido al niño que ha sufrido, al niño o la niña que ha sufrido el acoso. Me gustaría saber, decía antes, casos de libro, nos ponía algunos ejemplos de lo que se suele detectar. Me gustaría saber si son casos que se han dado principalmente en la capital, si se han dado también en el medio rural, en qué edades más o menos. Tenemos desde los 7 años hasta los 16, tenemos gente de Venta de Baños, de Villamuriel, de Saldaña, en fin, prácticamente la provincia. Fundamentalmente más tenemos de Palencia, pero vuelvo a repetir que yo creo que eso también influye el que seamos más conocidos en Palencia que en la provincia, y también las dificultades de intervención. Nosotros, cuando acude un niño con una situación problemática, un niño o una niña, yo hablo en plan genérico, que no me tachen de sexista, cuando viene un alumno o una alumna quejándose del tema, nosotros tenemos una serie de profesionales que le pueden ayudar, como son nuestros psicólogos. Nuestros psicólogos están viendo a los niños 2 veces a la semana, 2 días a la semana, o sea que es una barbaridad, pero es lo que se necesita. A veces cuando se llevan a los niños al sistema normalizado de salud, pues a los niños les ven cada mes y medio, y eso es mucho tiempo, porque en un mes el niño puede haber pasado por una serie de vicisitudes tremendas, que no dan tiempo a modificar conductas en el niño, o no dan tiempo a ayudarle a que ponga en funcionamiento sus mecanismos para defenderse, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es necesario que haya una intervención psicológica para desarrollar en el niño esas actitudes o desterrar esos miedos para enfrentarse a los agresores, y les estamos viendo pues, con una frecuencia muy activa. Los resultados los veremos a lo mejor dentro de unos años. Todavía es muy pronto para ver los resultados. Lo que sí es cierto es que en muchos casos vemos que efectivamente se puede cambiar al niño de colegio, pero como no se ha trabajado con el grupo, nosotros tenemos la experiencia de que hay niños que se pasan de este colegio al otro, y en el camino alguien aparece que no es ni de ese colegio ni del otro, pero que forma parte de la pandilla, y le agrede. O sea, insistimos, si no se trabaja con esos niños a nivel de sensibilizarles sobre la problemática que hay, sobre cómo verbalizarlo y cómo denunciar ante quien sea, ante el profesor o ante los padres, la situación que están padeciendo otros niños, no lo vamos a solucionar tan fácil. Claro, sería cambiar el planteamiento de cómo actuar en estos casos, un primer paso. Luego supongo que también tendría parte de responsabilidad, lo comentaba antes, los padres. ¿Cómo tienen que actuar los padres? Tanto, por un lado, los que detectan esos problemas en su hijo, que es víctima, como quien puede detectar o se entera de que su hijo es agresor. Bueno, cuando a un padre le dicen que su hijo es agresor, le defiende a capa y espada. O sea, es mucho más difícil aceptar a un niño agresor que a un niño víctima, como padres. Los padres tienen que comunicarlo rápidamente al colegio, y los padres también tienen que estar vigilantes. Vuelvo a insistir, lo mismo que te decía antes, si un profesor no sabe lo que ocurre en su clase, que se lo haga mirar, pero si un padre o una madre no se da cuenta de que es un niño que antes iba muy contento al colegio, de repente dice que no quiere ir. Si antes iba al colegio y sacaba muy buenas notas y de repente deja de sacar buenas notas, algo está pasando. Si un niño empieza a decir que por las mañanas le duele la tripa, que devuelve por los lunes por la mañana cuando tiene que ir al colegio, que en sus redes sociales les empiezan a insultar, que se convierte en un niño arisco, incluso agresivo en casa. O sea, si hay esos cambios tan bruscos que pasan de una situación previa de que no lo hay, algo tiene que ocurrir. Los niños
A ciertas edades, ya pasando de los 12 a 14 años, se pueden mover en ámbitos mucho más grandes. Pero hasta los 10 años, un niño, su ámbito de actuación es sus padres y el colegio, poco más, porque hasta el parque vamos llevándolos de la manita para que no tropiecen. ¿Qué ocurre? Que si en casa hay un ambiente normalizado, hay unas relaciones cordiales, no hay sobresaltos grandes, que ahora también les hay, porque a veces hay muchos problemas de separaciones, de paros, angustias de ese tipo, que lógicamente desestabilizan a la familia también y lógicamente por proximidad también desajustan a los niños. Pero si no hay ninguna situación de eso, tenemos que pensar, caramba, si en casa hay un ambiente normal y el otro ambiente es el del colegio, no pasa nada, puede ir al colegio y decir, vamos a ver, ¿qué ocurre? Que mi niño ha pasado de esta situación a esta. Podemos intervenir, pueden ustedes estar vigilantes, pueden observarle de una manera especial a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que hacer los padres. Estar un poco vigilantes ante ciertas señales que nos mandan los niños. Crear un clima de confianza para que los niños nos cuenten, yo creo que eso es básico, no hace falta decirlo. Pero claro, si nosotros hemos creado un clima de confianza en donde en casa podamos hablar de los problemas que hay con tranquilidad, sin grandes sobresaltos y sin grandes histerias, pues a lo mejor un niño llega con más facilidad a decir en casa, pues los bolígrafos que me habéis regalado ayer me los han quitado todos, o me han pegado una paliza, o han abusado, o han hecho cosas raras a nivel sexual conmigo. Yo creo que eso, si se crea ese ambiente previo, que eso lógicamente cada uno tenemos que trabajarlo en casa, pues seguro que tenemos que quitar una de las cosas que a mí me choca mucho, es que en las casas normalmente decimos a los niños, tienes que espabilarte más, un niño es como es y no tiene por qué cambiar. Si un niño es negro, tiene que cambiar de piel para que sea aceptado. Si un niño es tímido, tiene que cambiar y hacerse el... Chico, cada uno somos como somos y cada uno tenemos unas características como tenemos y no por eso nos tienen que ofender, que humillar, ni nada de nada. Y no por eso el niño tiene que cambiar, que eso yo creo que es una idea equivocada que tenemos, de que pues tienen que espabilarse, tienen que empezar a defenderse, No, un niño es como es, y si no es agresivo, ¿por qué vamos a decirle que sea agresivo con los demás? Tendremos que decir a los demás que no sean agresivos, pero a nuestro niño, si tiene unas características normales, ¿por qué tenemos que...? Y yo creo que a veces los padres también intentamos que nuestro niño cambie, que se vuelva, cuando te pegan, pega, cuando te veas que hay agresividad, tú más. Yo creo que esa educación no es buena para nuestros hijos. Tenemos que, cuando veas una situación, recurre a un adulto, cuando veas que no la manejas tú, recurre a un adulto, cuéntaselo a un adulto, que seguro que un adulto sabe cómo funciona. Yo creo que eso es importante y eso lo tenemos que organizar desde nuestras casas, lógicamente. Mira, el tema del acoso es muy complejo, porque intervienen muchos factores. Intervienen, por un lado, los padres, un pilar básico, que es el más importante. Otro lado, el sistema educativo, el colegio. El colegio como tal colegio, como ente individual. Por otro lado, el sistema educativo, como algo que es mucho más amplio y mucho más complejo. Y por otro lado, la sociedad y los medios de comunicación, que sois vitales. O sea, si vosotros transmitís los valores de una sociedad y que se transmiten a veces a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, vamos a generar unos personajes más auténticos que si transmitís unos valores que tela marinera a veces dice qué pena que esta cadena, qué pena que esta radio, qué pena que esto televisión esté emitiendo esto que está haciendo muchísimo daño. Yo siempre lo digo, que un niño con 5 años ve más violaciones y más asesinatos que dices, ¿cómo es posible que un niño ya se acostumbre y lo vea como algo normal? Enchufe la televisión, cuando eso, gracias a Dios, pues yo nunca he visto ningún asesinato, ninguna violación, toca madera, ojalá que nunca la vea, pero enciendes la televisión y eso, los niños son una esponja, que están recibiendo, que la agresividad funciona, que el que más cobra en España no es el ingeniero de caminos que ha hecho una tesis doctoral o el médico o el periodista que ha hecho un trabajo, no. El más chorizo, el más simple, pero que ha utilizado su cuerpo, su poca mente para crecer,
pues es la imagen que transmitís. Entonces los niños a veces captan eso y dicen, ¿para qué me voy a molestar en no sé qué? Yo no quiero ser médico ni eso, quiero ser futbolista, porque eso es lo que me estáis vendiendo. Y en eso yo creo que todos tenemos responsabilidades. Por eso que los medios de comunicación tienen sus responsabilidades de transmitir una sociedad, de unos valores a la sociedad. La familia tiene otros. Un sistema educativo que en este momento está perdido porque se está cambiando cada 2 por 3 y eso estamos reconociendo que no es nada bueno. No es un sistema educativo en donde se transmitan valores que terminan diciendo, no, eso lo hacéis en casa. No, el sistema educativo también tiene que transmitir valores de respeto, de solidaridad. Mientras eso no ocurra, pues estaremos dando un poco palos de ciego. Nuestro sistema educativo es diferente al de Finlandia, evidentemente, al de los países nórdicos, pero tenemos que copiar de los mejores. A mí hace muy poquito que he estado estudiando, bueno, estaba leyendo estos temas, me horrorizaba el pensar que en España hay estudios que dicen que el 40% del horario de los profesores lo dedican a mantener la disciplina y el silencio. Dices, ¿tú sabes lo que es eso? Que el 40%, casi la mitad de la jornada laboral y casi la mitad de los estudios, de los 9 meses que dedicamos a estudiar, la mitad nos dedicamos a decir a los niños, estaros callados, estaros quietos, no te levantes del pupitre. Tenemos que hacérnoslo mirar todos. Bueno, antes de terminar, Lucía, yo creo que nos queda precisamente avisar a los palentinos que nos están viendo que se encuentran en situaciones de riesgo, que detecten situaciones de riesgo, ¿cómo podrían acudir a la asociación? ¿Cómo podrían...? Ahí que es donde mejor les van a aconsejar cómo actuar. Bueno, nosotros tenemos un teléfono, al 696, luego os lo dejo si queréis, para que lo pongáis, incluso lo rotuléis debajo del programa, en donde estamos atendiendo las 24 horas del día, no porque yo soy la que recibo las llamadas y no me gustaría que me llamasen a las 3 de la mañana, pero vamos, atendemos en cualquier momento y en cualquier situación. Nosotros tenemos unos equipos profesionales que funcionan tanto en Palencia como en León, tenemos también en Salamanca, en Valladolid también, nos estamos ampliando un poco la intervención que tenemos. En León están funcionando 2 psicólogos y 2 abogados ya de forma muy intensiva. Y entonces a los niños, que casi siempre vienen las víctimas, no los agresores se pierden por el sistema, pues nuestros psicólogos están atendiendo, insisto, de forma totalmente gratuita y con una continuidad muy importante, que es lo que necesita el niño, para que no se nos pierda en el camino, ¿no? Y ahí estamos. Aquí tenemos una sede que nos ha dejado la Diputación en el Hospital de Sant Telmo y ahí estamos funcionando. Bueno, pues esperemos que cada día, cada año sean menos los casos que tienen que atender. Lucía, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros.